En la recta final de la mañana, en medio de la locura de la ciudad, estamos en La Trinchera. Agazapate con nosotros, en La Trinchera, con Gustavo Tubio. Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a La Trinchera, arrancando la semana y, por supuesto, en un día histórico. Histórico para el mundo, histórico para la Iglesia Católica e histórico para la República Argentina. Ha muerto el argentino más importante de nuestra historia. No tengo dudas con relación a lo que estoy diciendo. Ha muerto el argentino más importante de nuestra historia. Y con esto lo charlaba recién con Mariano Barrio. No le bajo el precio al general San Martín, al que amo profundamente y admiro y respeto. No el precio al general Belgrano. No le bajo el precio a todos nuestros próceres que han marcado historia, a nuestros premios Nobel. No le bajo el precio a nuestros grandes deportistas que han puesto la bandera argentina en todo el mundo. Pero sin lugar a dudas, por encima de todos ellos, muy por encima de todos ellos, está el Papa Francisco. ¿Por qué? Por un montón de razones. Porque es el primer hombre latinoamericano en llegar al Vaticano, un hombre que ha marcado cambios profundos en la Iglesia, sin lugar a dudas, un hombre con una mirada muy social, muy cercana a los más humildes, un hombre que tuvo el coraje, la valentía de usar el nombre de San Francisco de Asís, el más humilde entre los humildes, un hombre que... Ahí se está cortando lamentablemente la comunicación con Gustavo. Bueno, muy buenos días para todos. Sí, un día triste para la Argentina, un día triste para el mundo. Nos ha dejado el padre Jorge, nos ha dejado el Papa Francisco y como bien decía Gustavo, sin ninguna duda, yo no tengo ninguna duda que es el argentino más trascendental de la historia de la humanidad, sin ninguna duda, es el argentino más importante y el más influyente en la historia de la humanidad. Basta con decir básicamente que rigió los destinos de la institución más grande del mundo, ¿no? Y la más antigua del mundo. Rigió los destinos también de casi 1.300 millones de católicos. Con eso basta para entender lo que representa la figura de un papa, donde, como también decía Gustavo, nada, el primer papa no europeo que se convirtió en líder de los católicos. Es un día triste, con el misterio que representa también, digo, haber muerto justo después de celebrar algo tan crucial como la Pascua, ¿no? Tuvimos la bendición de escucharlo ayer por última vez, dando la bendición Urbi et Orbi, y nos ha regalado ese instante, y nos ha regalado un montón de cosas y nos ha dejado un montón de cosas.
un papa que quería una iglesia pobre para los pobres. Eso hoy es revolucionario. El Papa es revolucionario, ha sido revolucionario y ha modificado muchos pensamientos y tenía muchas cosas, mucha gente en contra por eso también. La Iglesia se ha hecho bastante más cercana, bastante más humana a partir del pontificado de Francisco. Así que en ese sentido es un momento muy triste para la humanidad. Y coincido también con lo que decía Gustavo, esta cuestión de no bajarle el precio a ninguno de nuestros líderes, por supuesto, pero sí en lo que representa la historia de la humanidad, el Papa Francisco sin duda será la principal figura argentina, nuestro principal aporte a la humanidad, ¿no? En este sentido, y por lo que representa la Iglesia Católica aquí en Argentina. El Papa de los humildes, el Papa que pensaba más en los pobres que en sí mismo, el Papa que lamentablemente somos muy tristes los argentinos como sociedad. Muchas veces hemos dicho que los argentinos tenemos muchos valores y muchas cosas de las cuales uno puede enorgullecerse. Esta no, esta sinceramente no. Somos una sociedad que tan fuera de lugar estuvo que hasta se ha puesto por encima del Papa, y le hemos construido una grieta de la cual Francisco no pudo escaparse. Una grieta triste, una grieta llena de mezquindades, donde, como decían en el pase, tanto Mariano como Gustavo se peleaban por la foto y se peleaban por ver quién sonreía más, a quién le sonreía más Francisco, ¿no? Así de triste ha sido la Argentina, o los dirigentes argentinos, en vistas de la figura de Francisco. A mí siempre me ha parecido una aberración y una locura juzgar al Papa por su ideología, una locura. Pero bueno, así somos los argentinos, ¿no? Donde nos creemos el ombligo del mundo. Inclusive, yo quiero decir que me parecía hasta lógico y coherente que no haya venido a la Argentina. ¿A qué iba a venir? ¿A qué iba a venir si no era a caer en esa grieta, ¿no? Tanto nos creemos a veces los argentinos que hasta somos capaces de decir, hey, ¿cómo nos viene a ver a nosotros? Como si lo que ocurriera en el mundo fuera menos importante que de lo que nos ocurre a nosotros. El mundo está hecho pelota, el mundo está en medio de guerras, en medio de cuestiones muy, muy tremendas, y sería una estupidez que el Papa se ocupe de las internas de un paisito como nosotros. Pero bueno, nosotros nos creemos así de inmensos y así nos equivocamos también. Me parece que hay cuestiones que deberíamos revisar los argentinos, por lo menos para no caer en estas tonterías que implican la enorme oscuridad que tenemos cuando nos ponemos a hablar, inclusive a juzgar al Papa. Juzgar al Papa. Bueno, así somos. Retomaremos seguramente con Gustavo la charla en un segundo más. Está teniendo algunos inconvenientes de comunicación, así que a las 10:30 de la mañana, seguramente, bueno, aprovecho a saludar a Matías Hurta. ¿Qué tal, Matute? ¿Cómo te va? Hola Raulo, ¿cómo estás? Mañana difícil, ¿eh? Sí, mañana difícil, complicada. Bueno, todos, ¿no? Sí. Nos sorprendimos esta mañana desde muy temprano, apenas, bueno, en el caso mío me levanto muy a la mañana temprano y lo primero que hago es chequear, ¿no? Los portales de noticias. Lo que me llamó la atención, bueno, esto fue en horas de la madrugada, ¿no? Muchas... Fue 2:35 hora romana. Sí. Hora argentina, 7:35 hora europea. Muchas tapas de los periódicos hoy ponían a Francisco en sus tapas, pero nada tenían que ver con esta noticia que nos sorprendió. Exactamente. Sino con la última aparición en público de Francisco, que ha sido en el día de Pascuas. Así es. En el día de ayer. Y distintos medios, como decíamos, han puesto hasta de imagen de portada la imagen de Francisco, y nada tenía que ver con esta noticia sobre la muerte. Tan triste. Es muy cierto lo que decís, porque nos ha regalado la última bendición, Urbi et Orbi. Es parte del legado de Francisco, pero escuchate, son 4 líneas, parte de la bendición Urbi et Orbi de ayer, del 20 de abril del 2025 del Papa Francisco. Parece casi una despedida. El amor venció al odio,
La luz venció a las tinieblas, la verdad venció a la mentira, el perdón venció a la venganza. El mal no ha desaparecido de nuestra historia, permanecerá hasta el final, pero ya no tiene dominio, ya no tiene poder sobre quien acoge la gracia de este día. Lo decía claramente a partir de lo que representa la resurrección de Jesús, ¿no? Y Sí. lo que representa justamente la celebración de la Pascua. Bueno, Pareciera que sí. estuviera hablando de él también. Sí. Bueno, en estos momentos están hablando desde la Catedral Metropolitana en una conferencia. Así El es, arzobispo está- García Cuerva así dijo, entre otras cosas, se nos fue el Papa de los pobres. Un título que también se repite, Raúl, en los medios de todo el mundo. Sí, sí. Hablando del Papa de los pobres, hablando del Papa transformista, con todos los cambios, ¿no? Así es. Reformista, mejor dicho. Reformista. Papa Ojalá reformista. que ese legado reformista trascienda su pontificado y ojalá veremos, ¿no? Seguramente tendremos muchos días para analizar esta cuestión que tiene que ver con el próximo cónclave. Ojalá que quien lo suceda de alguna manera respete y honre también la mirada del Papa sobre la Iglesia, ¿no? Te vamos a adelantar que en el día de hoy vamos a tener un contacto con la Plaza San Pedro, Sí. ¿sí? En Roma, ¿sí? Para ver qué es lo que está ocurriendo allí en estos momentos. Algunas imágenes ya no llegan por medio de la televisión, Sí, pero sí. vamos a tener la imagen exclusiva nuestra de lo que está ocurriendo allí en vivo en ¿Cómo Roma. se vive en Roma? Cómo se está Claro, viviendo. corazón de la Iglesia Católica, por supuesto, ¿no? Allí en el Vaticano. Seguramente tenemos gente con la que nos estamos contactando para que Sí. nos dé una mano en el sentido y nos puede contar un poco cómo se vive fuera de lo que es el dolor y el pesar que tenemos aquí en la República Argentina. Todos los curas y todas las parroquias del país están ya organizando lo que será seguramente algunas misas de claro. despedida y homenaje al Papa Francisco. Va a ser una semana especial. El presidente ha decretado ya 7 días de duelo. 7 días de duelo que implican la reflexión, ¿no? Y el recogimiento, Sí. más allá de ver el signo de la bandera media asta. Justo se nos va un lunes de Pascuas, también Sí, otra sí. de las frases que ha dejado, que está hablando en estos momentos, Sí, sí. desde la Catedral Metropolitana, Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires. Así es, arzobispo que asumió en instancias obviamente del Papa Francisco, ¿no? Un tipo joven, un tipo con ideas también revolucionarias. García Cuerva escribió hace poquito una carta. Generalmente los arzobispos hacen cartas y plantean cartas con parte de su pensamiento. La revolución de la alegría se llama la última carta de García Cuerva, de una sensibilidad muy maravillosa, muy linda, de mucho amor y de mucho corazón. Yo recomiendo fervientemente leerla, como también recomiendo humildemente recomiendo leer a Francisco. Muchos se han atribuido ser sus voceros. Léanlo, Francisco. Las cartas apostólicas de Francisco son tremendamente maravillosas, y ese es el gran legado, lo que dice Francisco de la humanidad y del mundo. Si te parece, Raúl, vamos a escuchar un poquito Dale, al arzobispo por de supuesto. Buenos Aires en estos momentos en conferencia de prensa desde la Catedral Metropolitana. Por supuesto. Decía, ¿estás con tos o estás resfriado? O no, eran temas que no se hablaban. En general, creo que a cualquiera de nosotros muchas veces no nos gusta hablar públicamente de nuestra salud. No, yo las últimas veces que hablé con él fue a principio de año, en ocasión de que nos mandábamos mails y nos escribíamos. Fue eso, fue una carta que recibí de él hacia fin de año, principio de este año, donde hablamos algunas cosas de la arquidiócesis y el deseo de volver a encontrarnos. Fue simplemente eso. Por supuesto que todos lo vimos ayer y es verdad que había una gran dificultad para hablar, pero también creo que se fue con la mayor de las alegrías, que era él disfrutaba de estar con la gente, y verlo ayer recorrer la Plaza San Pedro creo que es lo más hermoso que habrá quedado en su mirada, en su retina, en su corazón, y es lo que me parece que se llevó al cielo. Aquí, Marcela Ojeda, Radio Continental. Hola, Buen día. buen día. Mencionó usted en la misa
que se había ido el Papa de los pobres, de los marginados, de los desprotegidos, de los invisibles, y que bregaba también por una patria unida. ¿De qué manera ese mensaje que llevó Bergoglio aquí en la Argentina y el Papa Francisco a todo el mundo se puede leer en nuestro país hoy día? ¿Y si recibió alguna comunicación por parte del presidente Milei, su vicepresidenta? En primer lugar, creo que ahora el enorme desafío es nuestro. Yo también invité en la misa que ahora todos nosotros tenemos que ser un poco Francisco. Me decían, el Papa al final no vino a la Argentina, es que creo que siempre estuvo. Estuvo y está en nuestra gente y está en cada uno de nosotros si somos capaces de concretar, por ejemplo, esa unidad nacional y esa fraternidad universal a la que nos convocó. Creo que el Papa nos ha dejado un hermoso magisterio que creo que ahora depende de nosotros concretarlo. Entonces, el poder vivir el compromiso con los más pobres, el poder vivir la atención especial a los marginados. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Muy bien, ese era Jorge García Cuerva, allí en la curia, en la ciudad de Buenos Aires, al lado de la Catedral Metropolitana, hablando de lo que representa la muerte de Francisco para el mundo y para los argentinos especialmente, ¿no? Plantea que claramente, bueno, estamos huérfanos, y es cierto, la orfandad es el sentimiento que tenemos aquellos que profesamos esta fe, y el dolor, y también la inmensa alegría de saber que está con Dios, que está donde tiene que estar, y que seguramente ya habrá sido tremendamente abrazado en virtud de toda una vida maravillosa, ¿eh? Yo me quiero escapar un poco de lo que uno ha escuchado por ahí, que el Papa peronista, el Papa de no sé qué. Yo me quiero escapar de eso. Me parece demasiado chiquita esa pelea, me parece demasiado chiquitita esa grieta en la que lo metimos. Yo estoy hablando ahora de la muerte de uno de los líderes más importantes del mundo. Repito, ningún presidente está al mando, salvo el de China, al mando de 1.200 millones de personas, guiando el corazón y los pasos de 1.200 millones de personas, porque podemos decir claramente que el Papa es un dirigente político, pero el Papa es quien guía el corazón de sus pastores, es el sucesor de Pedro, el sucesor de Pedro, digo. Es mezquino plantear o juzgar a un tipo que es el sucesor de Pedro, Podemos estar de acuerdo con unas u otras cuestiones, pero me parece a mí que trasciende, lo que ha hecho en la Iglesia trasciende las cuestiones que tienen que ver con la política en sí, me parece a mí. Bueno, le vamos a estar dedicando todo el programa seguramente, al Papa Francisco. Seguramente y estos todo el 12 programa y gran años, parte de la semana también. 12 años de papado y toda una historia. Sí. Que se hizo eco en las portadas de los diarios internacionales. También, claro. Todo el mundo, por estas horas, hablando del Papa Francisco. Francisco, en el diario italiano, bueno, el diario La República titula en su portada: murió el Papa reformista. El diario El Mundo de España publicó también Papa reformista y el Papa de los pobres, como decíamos. El The New York Times destacó que Francisco defendió a los marginados y chocó con las tradicionalistas, dice el diario, por ejemplo, en este caso de los Estados Unidos, The New York Times. Washington Post de Estados Unidos también remarcó que la apertura y la empatía del pontífice hacia los marginados transformaron el papado, y señaló también que su estilo inclusivo le valió adoración y críticas, aunque hizo pocos cambios en la doctrina católica. Tenemos nuevamente ahí al querido Gustavo, las condiciones de comunicación a veces van en contra de lo que uno desea, ¿no? Sí, ahí tengo algunos problemitas que trataré de solucionar en los próximos días con esta empresa de internet que siempre me abandona en el momento que yo la necesito. Sí, me imagino. Me imagino. Bueno, decíamos, Gus, y yo quería sumar un poquito a lo que vos planteabas también, que es por lo menos tonto y mezquino de nuestra parte juzgar al Papa. Digo, es muy argentino eso, Enseguida nos ponemos a juzgar la vida de cualquiera, es muy argentino, ya lo dijo Francisco, no se sacan el cuero, nos pidió un día, ¿no?
y digo, yo me quiero escapar un poco de eso, me quiero escapar de esa grieta que le armamos, tristemente como sociedad. Creo que una de las cosas más tristes que tenemos como sociedad es lo que le hemos hecho al Papa. Cualquier Crear la grieta en la que él paparulo, cayó, ¿no? cualquier paparulo, ¿no? Cualquier persona le da órdenes al Papa, ¿no? En la Sí, sí, Argentina. sí. Y levanta el dedo. Porque el argentino encima te levanta el dedo, Sí, ¿no? sí, Te sí. dice, En no, ese Papa, sentido sí. usted lo que tiene, yo he leído, ¿no? Usted lo que tiene que hacer, No. lo que Es yo le de... digo. Yo, la verdad, sinceramente, a veces he leído cada cosa. Por supuesto, en cualquier pánfilo que escribe en redes sociales, y en algunas figuras importantes, encumbradas, ¿no? Donde sin llegar a semejante falta de respeto de decirle, tuvieron casi ahí, ¿no? Porque, y alguno ha salido que otro por la televisión diciendo lo que el Papa tendría que hacer es Sí, lo que sí, yo sí. le digo. Si me Obvio. llamara a mí, yo le diría, y a mí me encantaría que haga lo que yo le digo que haga, que tiene que hacer. Es Sí, una sí. cosa de loco. Es difícil, es difícil. Más allá de las características personales, ¿no? Por supuesto, Francisco era un hombre con determinada conducta y pensamiento. No era un paciente fácil a nivel médico, ¿no? Por ejemplo, y eso también lo llevaba a otros aspectos de la vida. Andás a ver, veremos con el tiempo, si ayer los médicos le dijeron, Santo Padre, no es conveniente que usted salga al balcón a dar la bendición Urbi et Orbi. Y él dijo, yo voy a salir igual. Y salió. Sí, Y sí. la dio. Sí, sí. Por un lado, vos decís, a nivel cristiano católico, qué linda manera de llegar al cielo. Yo te digo, eso a mí me conmovió, que ya se ha muerto Qué después de linda manera. bendecirnos, es una cosa conmovedora, y es Es casi... conmovedora. Él salió, dio esa bendición que solamente se da en muy pocos momentos del año. En uno de la más importante es la de ayer, Sin duda. la de Pascua, donde el Papa da la bendición a Urbi et Orbi, o sea, a la ciudad y al mundo entero. Nos bendijo a todos, se despidió y se fue. Es maravilloso. Y es Eso es maravilloso. hermoso misterio la muerte, ¿eh? Qué hermoso misterio la muerte. Sin lugar a dudas. Es conmovedor. O sea, Sí, sí, es sí. conmovedor. ¿no? Fíjate, yo le di recién al aire y me gustaría que lo escuche porque es parte de lo que nos deja como legado, ¿no? Un papa que, como te decíamos recién, un papa que deseaba y soñaba con una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Y ahí es parte, eso es revolucionario. Eso es revolucionario. Son 4 líneas nada más. En su bendición de ayer, hablando claramente de lo que representa el domingo de resurrección para nosotros, ¿no? Pero fíjate si no pareciera que está hablando de sí mismo, ¿no? Si no fuera que era lo que era y era como era, uno podría pensar eso. Dice, el amor venció al odio, la luz venció a las tinieblas, la verdad venció a la mentira, el perdón venció a la venganza. El mal no ha desaparecido de nuestra historia, permanecerá hasta el final. Pero ya no tiene dominio, ya no tiene poder sobre quien acoge la gracia de este día. Nos dejó diciendo eso. Una maravilla. Maravilla, es maravilloso. Sí, Una sin maravilla. duda. Sin duda es maravilloso, es conmovedor. Creo que si le hubieras preguntado a Francisco cuándo quería partir, hubiera dicho, Sí. seguramente. Capaz que hubiera hecho Bueno, se fue. un par de horas antes también, para que sea el mismo domingo, ¿no? Sí, bueno. El misterio de la muerte lo abrazó hasta en ese sentido también, ¿no? Y decía también... Yo creo, sinceramente, vuelvo a esto que te decía antes en la apertura y cuando se cortó. Estamos despidiendo y las generaciones futuras, evidentemente, calculo que lo pondrán en el lugar que corresponde, ¿no? Quizás ahora no nos damos cuenta. Como tampoco, digamos, es muy difícil cuando vos convivís con determinados personajes darte cuenta de su altura, Sí, claro. ¿no? Y su grandeza. Me acuerdo, por ejemplo, a nivel local, el general Belgrano murió solo, triste, abandonado, tuvo que hasta entregar su diente de oro para pagarle a los médicos. Una cosa terrible, ¿no? Uno de los más grandes de los nuestros, sin lugar a dudas. Y a veces pasa, ¿no? Nos quedamos en la crítica, en la cosa chiquita. Sí, como que lo cotidiano lo oscurece un poquito, ¿viste? Lo cotidiano lo oscurece un poquito. Sí, y el mira, cuando estuve eso en el Vaticano, estuve 2 veces. Una en todo lo que tuvo que ver con la beatificación de Brochero, ¿no? Esto fue en el 2016. Por supuesto, conmovedor y demás. La gente de Roma, los romanos, me decían, no sabes lo contento que estamos con este papa. Porque Benedicto era un gran papa,
muy atado a la doctrina, muy atado a ciertos conceptos clásicos, pero no era carismático, ¿no? Y la gente no iba, porque claro, no atraía. Llegó Francisco y empezó a atraer a multitudes de todo el planeta. Por supuesto, no es una estrella de rock, es el Papa, pero digo, también el carisma, Seguro, un Papa seguro. cercano, un Papa allí muy cerquita de la gente, que empezó a tomar medidas. Mira, me llamó mucho la atención cuando vos estás en Roma, cuando llegás a la Vía de la Conciliación, ¿no? Es una avenida romana que te lleva al Vaticano, a la puerta del Vaticano. Y allí el Papa había hablado con las autoridades romanas y demás para, bueno, hay muchas glorietas, hay mucha gente en situación de calle, como todo el mundo, ¿no? Y más allá de lo que se puede hacer, a veces es muy difícil controlarlos. Entonces ahí una de las primeras medidas fue, bueno, vamos a armar a la noche en las glorietas, ¿no? Con colchones y demás. Y habló y lo consiguió, y rápidamente, porque lo pidió el Papa, se armó allí una suerte de lugar de campaña de emergencia, ¿no? Para la gente que estaba en situación de calle. Y mandó gente a darles de comer, a médicos a atenderlos. Fue algo distinto que tiene que ver con un papa de calle, que quizás otros papas no tenían idea de lo que estaba pasando ahí. Pero él, como caminó tantas veces, como cardenal, como cura, conocía perfectamente cuál era la realidad de día, de noche, ahí de la zona. Y entonces, claro, ¿no? Vuelvo a esto. Ese papa que no fue príncipe, Francisco no fue príncipe, ni siquiera dormía en el palacio del Papa. Dormía en Santa Marta En las habitaciones y será enterrado no en el Vaticano, sino ni siquiera, en en Santa Marta. En María la Mayor, ¿no? La Mayor, exactamente. De vino, Y no con 3 ataúdes, sino con uno solo y hecho en madera. Esto ya está pedido por él hace tiempo. De hace tiempo. Habla mucho de cómo es también. Y esto que vos decís también es importante porque esto trascendió. Papa de mocasines. Exactamente. Exactamente. Hace poco, no hace un tiempito, los mocasines se los llevaban desde acá, porque él tenía problemas en sus pies y había un zapatero que se los llevaba desde acá, se los enviaba y no se ponía estos zapatos rojos que usaban los demás papas. Pero más allá de esos gestos maravillosos, papa lleno de gestos, esto que vos decís del hospital de campaña, él le pidió taxativamente a los párrocos, y acá fue muy recibido eso, que las parroquias sean hospitales de campaña. Por supuesto. Que acojan a los heridos. Por supuesto. Eso también mi relación con él, mi relación entre comillas, simplemente de admiración por él, se puede llamar. Tiene muchos años, ¿no? Cuando casi siempre me mandaban a mí los Jueves Santos, al lavado de pies. Ahí empieza mi relación con Federico Valls. Quizás lo podemos sacar a Fede en un ratito, el secretario, siendo tan joven de él durante tantos años. Después se hizo muy amigo nuestro, lo queremos muchísimo, Fede. Hemos compartido muchas cosas. Y Fede recuerda eso porque, claro, nos acercábamos, Fede decía, mira, el cardenal no quiere, a ver, tiene miedo, viste, siempre le tuvo miedo a los periodistas, tiene miedo que le pregunten de todo aquello. Yo lo convencí, le decía que venga, diga lo que quiera, ni le preguntamos nada. Bueno, a veces accedía y otras veces tengo miedo, no quiere entrar en la polémica. Y yo siempre le decía a Fede, bueno, bárbaro, que haga lo que quiera. Pero me das un segundito, le avisás que le quiero dar un abrazo. Sí. Entonces, cuando terminaba la ceremonia en el auto, me venía Fede y me decía, Gustavo, ahí te está esperando la verdad. Y ahí iba, lo abrazaba, ¿no? Y me preguntaba por mi familia. Y ya yo empecé a escuchar la famosa frase de rezar por mí hace muchos años, ya cuando era cardenal, rezar por mí. Y se tomaba un ratito para charlar un poquito, a preguntarme cómo andaba de ánimo, cómo me sentía. Y esa paternidad no la voy a olvidar nunca. Y cuando fue papá, que tuve la gracia de Dios que me recibiera hasta en Santa Marta, junto a mi señora, lo primero que hice fue cuando lo vi, y le dije, ¿te puedo dar un abrazo como hacíamos? Me dice, claro, hijo, abrazo. Y ese abrazo lo siento, ¿viste? Lo siento y me conmueve. Tengo una foto que ni siquiera publiqué y no la voy a publicar nunca. Yo publico una foto que estoy con mi señora, charlando con él, pero no publico la foto del abrazo. ¿Por qué? Porque es mía. Pues tuyo, exacto. Sí. Es mía, la tengo ahí guardadita en un cajón y es mía. Es mi momento, es muy personal. Exacto.
Y eso Y es también mío. tiene mucho que ver con lo que se está diciendo desde que fue Papa, proclamado Papa hasta hoy, de su lejanía con Argentina. Ahí está, Qué mira, linda, ahí gracias, está la Javi. foto. Javi está poniendo en nuestra red una de las fotos que tengo ahí en Santa Marta. Sí, sí. Me encanta esa foto y me Las encantan miradas, las las miradas. manos, ¿viste? Y la mirada, cómo nos miramos los ojos, Sí, sí, pero. sí. Y me encanta la foto de mi señora también mirándolo, ¿viste? Sí, 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 sí. Teníamos mucha paz en ese momento. Y fue una charla tan linda, que también, al igual que la foto del abrazo que guardo, también, querido Raulito, guardo la charla que tuve. Y Claro que no sí. me quiero poner en un lugar distinto al resto de los que han ido y porque el Papa me dijo, y el Papa, y entonces el Papa piensa. Hablé un montón de cosas con el Papa ese día. Muchas cosas del corazón, muchas cosas. Y nunca conté nada. ¿Por qué? Porque, como vos ves en esa foto, no recibió al periodista Gustavo Tubio. Claro, Recibió a Gustavo y a su señora. exacto. Y dentro de ese, que por supuesto Gustavo trabaja de periodista, y lo tenía claro, pero nos recibió a nosotros. Y yo lo voy a guardar siempre, todo lo que charlé, lo que le dije, lo que me dijo, para mí, porque es algo mío. Hay gente que ha ido con el solo fin de publicar la foto y hacer campaña política. Lo han usado mucho. Sí, sí, tal cual. Lo han Tal cual. usado. Y vos Tal fíjate, cual. a tal punto que él, yo creo que en algún momento hasta se enojó, ¿viste? ¿Viste? Basta. En un momento, Sí, sí, sí. los argentinos teníamos la posibilidad porque a mí me recibe un martes, eso es un martes, a la mañana, y los miércoles, en la audiencia general, los argentinos teníamos una suerte de privilegio. Él no vino a la Argentina, pero nos dio a los argentinos el privilegio de Sí, estar sí, ahí estar en más primera cerca. fila durante muchos meses. Donde, claro, como él no venía, por lo menos, bueno, mi gente viene y puedo saludar a la gente que en muchos casos conocía. Sí, sí. Y también estuve ahí en el miércoles, me acuerdo, porque estuve el martes y después el miércoles. Y cuando veo el miércoles me dice, Gustavito, te anotaste en todas. Y me dio otro abrazo más, el segundo abrazo. Y ahí le dije, digo, padre, una vez que te vengo a ver, no tengo guita para venir todos los días. Y nos reímos, esta cosa muy porteña. Me dice, te anotaste en todas, como Sí, sí, diciendo, te sí, sí. anotaste el Muy, muy, martes, el muy. miércoles. Yo que una vez que vengo, ya amortizo el viaje, ¿viste? Tal cual. Nos reíamos. Te anotaste Nos en reíamos. todas, es genial. Es genial. Pero digo, pero ahí nos daba ese privilegio de estar con él y charlar un poquito también el miércoles. Mucha gente hasta esa foto del miércoles han usado para hacer campañas. Sí, bueno, así de mezquinos somos, ¿eh? Así de mezquinos. Y yo digo en ese sentido que así como somos un país maravilloso en muchas cuestiones, en estas cuestiones somos realmente tristes. A mí es una Sí. actitud de la sociedad argentina, o por lo menos algunos dirigentes, no todos, han tenido una actitud realmente muy triste con la figura del Papa. Triste y que los pinta de cómo son, digamos. Claramente es una pintura de cómo son. Pero es muy triste y el Papa sin querer, creo yo, claramente sin querer, ha caído lamentablemente en esa grieta, lamentablemente, lamentablemente. Lo hemos lastimado en ese sentido. Y porque si él te recibe, te abre las puertas de su casa, Sí, charla con vos, te da un consejo, vos vas a pedirle un consejo, un político, ¿no? Ponete en la piel de un político que está en una determinada campaña, en un determinado momento, y va y le pide un consejo. Y el Papa te lo da. Y vos vas, y debes de usar ese consejo para vos. Que algunos políticos han ido y lo han hecho, ¿eh? No quiero meterlos a todos en la misma no, no, bolsa. no, no. Hay figuras de la política que han ido, le han planteado cosas, le han pedido un consejo y se han llevado ese consejo para sí sin decir nada. Y muchos otros han hecho zaraza. Y eso, perdona que meta la cuña, y eso también habla de la cercanía del Papa con la Argentina. No hace falta que cruce el Claro, océano, no hace falta que venga acá y cruce el océano para que se sienta cerca, ¿eh? El Papa va tremendamente cerca nuestro. Eso también habla, yo no coincido para nada con que tendría que haber venido. ¿Quién soy yo para decirle al Papa lo que tiene que hacer? Es que volvemos a ese tema. Imagínate si han usado, con esto quiero cerrar, porque me imagino que Javi debe Sí, con no, ustedes, estamos la pauta, me miran tenemos con los ojos la inyectados primera en hora, sangre. Sí, sí, nos va a sí. matar, pero bueno, nada, Sí. no mancha más. Está Lo revolver. que quiero decir es, imagínate si lo han usado en una foto, Claro. y la política argentina lo usó por fotos. Imagínate lo que hubiera pasado si el No, Papa una hubiera locura. venido a la Argentina. Una locura, una locura. A los codazos. Sí, sí, sí. Y a ver quién estaba en la primera fila. ¿Vos te acordás cada vez que vino una gran figura ¿A del quién país? recibe primero? ¿A quién recibe ¿Quién segundo? lo recibe primero? ¿Quién pone el primer cartel adelante?
¿Vos te crees que todo eso no lo No, evaluó? hubiera sido una porquería todo. Pero sí, claro que Francisco lo evaluó. Claro que sí. Claro. Lo evaluó y dijo, mirá si yo voy y hay un herido. Sí. O algo peor. Sí. Lo iban a Es el Papa convertir del en mundo. cosa de discordia, ¿viste? Y no es así. Claro, mirá si hay un enfrentamiento y terminan a los tiros, estos salvajes. Lo cual vos sabés que pudo haber pasado. Sí. Entonces, para evitar, me da la sensación, para evitar cualquier clase de problema, decidió, me parece, no venir. Lo lamentamos sí, nos duele sí, pero bueno, fue lo que pasó. Así es. Las 11 de la mañana. Sí, tanda, me piden, lo veo a Javi arrodillado. Sí, ya sé, pobrecito, pobre angelito. Que haga lo que tenga que hacer y seguimos hasta las 12. Dale. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220. En Tigre, la seguridad está en cada rincón. Más de 2.000 cámaras vigilan la ciudad las 24 horas. Con la app Alerta Tigre Global, pedí asistencia en segundos. Tu seguridad es nuestra prioridad. Tigre es seguridad. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320 440005. Comisaría Primera 02320 422 111. Comisaría Segunda 02320 466 661. Comisaría Tercera 02320 446002. Bomberos José Cepaz 02320 422222. Ambulancias 02320 439300. Secretaría de Seguridad 02320 447464. Defensa Civil 02320 441900. COM 02320 433856. Emergencias COVID 107 147 11 56 18 30 25 y 11 56 18 30 66. José Cepaz Municipalidad. Intendencia Mario Ishi. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Tucumán tiene todo para vos. Historias, aventuras, los platos más ricos, los paisajes más celestiales y toda la fe de que estos recuerdos van a quedar para siempre en vos. Tenemos pasión por lo nuestro. Tucumán Turismo, Gobierno de Tucumán. Medicamentos seguros, solo en farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. En Merlo cuidamos el ambiente.
Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. De 10 a 12, entra a La Trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. 11 de la mañana, 5 minutos en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está algo nublado. La temperatura 16 grados 9 décimas. Javier Milei viaja al Vaticano para despedir al Papa Francisco. El presidente argentino encabezará la delegación oficial que participará del funeral de Jorge Bergoglio tras decretar 7 días de duelo nacional. Cristina Kirchner despidió al Papa Francisco en redes sociales. Fue el rostro de una iglesia más humana, dijo la expresidenta, quien despidió al sumo pontífice con un emotivo mensaje y recordó su primera reunión en 2013, donde hablaron sobre Megafón o la guerra. Deportes. Por la muerte del Papa Francisco, el fútbol argentino se suma al luto y no habrá partidos de ninguna categoría. La medida abarca a todas las categorías del fútbol argentino y los partidos pasarán a disputarse el martes. 11 de la mañana, 6 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura 16 grados 9 décimas, humedad 66%. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Seguimos en La Trinchera. Estamos en la segunda hora, con la conducción de Gustavo Tubio. Other dirty lovers, oh, must be a sucker for it. Cry, but I don't need my mother. Just hold my hand while I go on to a decision on it. Sooner or later, your legs give way, you hit the ground. Save it for later. Don't run away, don't let me down. Sooner or later, you'll hit the deck, you'll get found out. Save it for later, don't run away and let me down. You let me down.
Qué placer enorme para este programa tener en línea al padre Guillermo Marcó, un gran amigo personal, un sacerdote que uno quiere mucho y que ha trabajado muy cerca de Bergoglio durante tantísimos años. Fue su vocero aquí cuando era cardenal, es su amigo. He estado en la playa en Miramar. Marcó cumpleaños en enero y he sido testigo cuando el Papa lo llama en sus cumpleaños. Realmente esa relación tan cercana. Querido Guillermo, sé que tenés poco tiempo, es un día complicado, pero qué lindo tenerte. ¿Cómo va? Llego a escuchar bien, no sé si habrá ahí algún problema, no sé si tenés... A ver, dice que Ahora no, sí, no, ahora ¿está sí. bien? Ahí sí, perfecto. Yo te escuchaba bastante mal también. Bueno. Bueno, me imagino, ¿no? Muchos más allá del llanto, el dolor, la angustia de la pérdida física, todos lo vamos a extrañar, todos los vamos a valorar. Necesito escucharte a vos, qué sé yo, él se va, digo, nos bendijo la bendición Urbi et Orbi, ¿no? Para la ciudad y el mundo, y se fue. Digo, qué linda manera, lo hablábamos con Raúl, qué linda manera de llegar al cielo, ¿o no? Sí, es lo primero que pensé esta mañana, más allá de lo que te conmueve o al menos te sorprende, aunque lo veía bastante mal, sinceramente, a pesar de las cosas que decían, que bueno, que estaba recuperándose, pero yo lo veía sin aire, y realmente me causaba bastante angustia verlo así, digamos, ¿no? Pero creo que que su última salida haya sido en la Plaza de San Pedro, así como empezó su ministerio, ¿no? En la Plaza de San Pedro, bendiciendo a la gente, y, y haya muerto así, dormido, durmiendo. Creo que es una bendición muy grande. El lunes posterior a la Pascua, la llama la Pascueta, ¿no? Así que para los que tenemos fe, creo que es una coronación muy linda para su vida, ¿no? Y con una linda misión cumplida, Guillermo. Realmente va a quedar en la historia como un gran papa, ¿no? Yo decía, se ha ido el argentino más importante de la historia, creo que vas a coincidir conmigo en eso, pero como papa ha marcado muchas cosas importantes. Sin duda que sí, creo que todo lo que ha sido su ministerio, eh, cuando tenga un poquito de tiempo, escribiré algo sobre cómo Buenos Aires marcó su agenda de alguna manera, y a pesar de que mucha gente dice, bueno, qué lástima que no vino a la Argentina, yo sí creo que él tuvo siempre muy presente en el corazón a la Argentina y sobre todo llevó la argentinidad al lugar más internacional, después del fútbol, obviamente. Pero nunca dejó de hablar como porteño, nunca dejó de tener modismos que eran muy difíciles de traducir incluso para la prensa internacional, como por ejemplo cuando en Brasil dijo la famosa frase hagan lío, le dijo a los jóvenes, y la verdad que no podían traducir que era lío. No balconé, La ¿no? palabra nuestra. Pero bueno, él hizo lío, me parece, ¿no? Fue un papa que Un un lío desde poco desde la cambió. humildad, ¿no? Porque ahí Raulito te quiere hacer algunas preguntas, pero digo, vuelvo a esto que yo señalaba, que no es menor, por ejemplo, porque fui testigo de tu cumpleaños de enero, cuando él te llamaba a la playa, y con vos y con tantos otros amigos, él nunca se puso en un lugar de príncipe, ¿no? Porque a veces el cargo te lleva, qué sé yo. Y él seguía amigo de sus amigos, pensando en su gente, eso siempre lo marcó. Sí, y la verdad que no sé de dónde sacaba el tiempo. A mí siempre lo que me sorprendía es de dónde sacaba el tiempo, porque realmente vos le escribías y te contestaba. Cuando me llamaba por teléfono para el cumpleaños siempre, me llamaba y no es que me llamaba y me decía feliz cumpleaños y cortaba, que hubiera sido ya un lindísimo gesto de una persona muy ocupada, sino bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Y quién va a ir quién va a ir a almorzar? Como que es como que estaba relajado, ¿viste? Hablando de cosas muy cotidianas y nos poníamos un poco al día en esa comedia, por eso algunos charlábamos media hora en una llamada telefónica, ¿no? Y además en los lugares, como yo estoy de vacaciones justo en ese día,
de una vez que me llama un secretario de él y me dice, mirá, te llamó 3 veces. Claro, me aparecía el número desconocido y yo por ahí no atendía. A partir de ahí empezó a llamar desde el teléfono de uno que sí conocía, que es el padre Juan Cruz Villalón, que ha estado muy cerca de él. Él vive ahí también en Santa Marta y fue vicario parroquial aquí en San Lucas y en la pastoral universitaria. Convivió conmigo varios años y es el que estuvo más cerca de él en este último tiempo, ¿no? Gracias a Dios, porque eso a mí me tranquilizaba mucho de que tuviese alguien más, no tanto un secretario, sino alguien más familiar, digamos, que nos representara un poco al clero de Buenos Aires, que hemos sido sus hermanos y sus hijos a lo largo de todos estos años. Guillermo, ¿cómo te va? Raúl de este lado, es un placer enorme Hola, saludarte, Raúl. ¿cómo estás? ¿Cómo Vos sabés estás? que te escuchaba y me gustaría andar un segundito en eso. Muy claramente planteabas lo que representaba Francisco para el porteñismo, para el argentino. Nombrabas frases de él que claramente son muy nuestras: balconear, hagan lío, primeren. Es muy de Francisco eso. Y se contrapone un poco, y por eso me gusta plantearlo, con aquellos que dicen que no vino la Argentina y que eso estuvo mal. Viste que los argentinos somos tremendos para generar grietas y oscuridades. Digo, Francisco era una persona muy interesada en la Argentina, muy interesada en la Argentina, y es de las cosas que, está bueno decirlo, no le hizo falta cruzar el charco para estar cerca de nosotros, ¿no? No, yo creo que no, pero sí que hubiese sido lindo que él vuelva a su país, ¿no? Cuando te fuiste de esa manera, Ujú. que un día te tomaste un avión y ni siquiera te llevaste muchas cosas porque pensabas que ibas a volver la semana que viene, y de repente esas cosas las tuvo que pedir, cosas muy Sí. simples de su vida cotidiana, algunos libros, otro par de anteojos, unas pantuflas, no sé, cosas que se dejó en el cuarto, ¿no? Eh, y creo que, bueno, ver a su hermana, hubiera sido lindo que haberlo tenido aquí. Yo, de hecho, el año pasado no viajé porque él tenía como la intención firme de venir. Ujú. Entonces, yo digo, bueno, ¿para qué voy a ir si va a venir? Claro. Y fue el primer año que no lo fui a ver. Así que la intención estaba clara. Después, yo creo que, nada, se le fueron complejizando los tiempos, la salud. Y siempre pienso que fue una oportunidad perdida cuando él fue el primer viaje a Brasil, a la Claro. Jornada Mundial de la Juventud. Podría haber distraído 3 días de su agenda y haber venido a la Argentina en el momento que él estaba ahí, como en el pináculo de la gloria. La gente lo quería. Después hemos sido muy críticos con él. Sí, Y yo creo que lamentablemente. también tenemos que revisar nuestra parte con Francisco. Sí, coincido. Ojalá que hoy la gente que lo quería y los que no lo querían tanto también se animen a elevar una oración por él, ¿no? Y que por lo menos nos pueda unir ese respeto por una persona que ha sido sin duda el argentino más trascendente de la historia. Sin duda. Sin duda. Sé que tenés un día muy agitado, te están llamando de todos lados y sé que nos atendés porque nos querés, básicamente, como te queremos a vos. Entonces te tomaste unos Porque minutos para son atendernos periodistas a muy nosotros. importantes. No, ya sé. Salga de Pero ahí. digo, en base a esto que señalás, ¿no? Si tuvieras que elegir los puntos más importantes de estos 12 años. Primero, remarcando que él llegó para estar poco tiempo, porque él lo decía, voy a estar muy poquito, tuvo 12 años, es bastante tiempo, ¿no? Para un papado, para un hombre de esta edad. Pero digo, los lineamientos, el legado que deja en sus encíclicas, en sus mensajes, ¿por dónde lo resumirías en 3 o 4 puntos importantes? Y a mí me gusta siempre decir que fue el primer papa que llegó de una megalópolis. Eh, Cuando hablo de una megalópolis, Buenos Aires es una ciudad que tiene 4 millones de habitantes que vivimos en forma permanente, pero después tiene 8 millones de personas que entran todos los días a la ciudad, ¿no? Provenientes de distintos lugares. Es una ciudad, y como él mismo se presentaba, me acordaba bien el Congreso americano, cuando él habla en la Casa Blanca, en los jardines, dice, me es muy grato estar aquí como hijo de inmigrantes, sabiendo que este país lo hicieron tanto los inmigrantes. Un palito para la administración Trump, ¿no? La realidad es que él siempre sintió que era este tema, por ejemplo, fue su primer tema.
el tema de la inmigración y el tema de la gente que no podía acceder desde África a Europa. De hecho, ¿se acuerdan que su primera salida fue a Lampedusa? Lampedusa, sí. En segundo lugar, el tema de hacer como foco en la gente más carenciada. Él aquí fomentó mucho algo que todos hacemos en nuestras comunidades, que es el tema de Noche de la Caridad, digamos, de asistencia y de compañía a la gente que está en situación de calle. Él abrió baños para la gente, para los pobres de Roma, los atendía y con ellos comía de vez en cuando y también instauró la jornada de los pobres. El tema del medio ambiente, por citar algo que no era tan común en la agenda de los papas, pero era algo que yo charlaba mucho con él en Buenos Aires, y decía, bueno, ¿por qué el tema de la creación es un tema profundamente religioso y por qué esa bandera la tiene que tener solamente la izquierda y no, o Greenpeace, y que es una buena bandera, digamos, ¿no? Pelear por el planeta y pelear por los recursos debería ser una bandera de la iglesia. Y él, sin duda, que eso lo tomó y, bueno, Laudato Si fue una encíclica que lo llevó a ser reconocido en el extranjero, en muchísima gente, en la comunidad científica, ¿no? Y hoy en día, lastimosamente, como el mundo se ha virado fuertemente a la derecha, y muchos de los actuales presidentes son negacionistas del cambio climático. Después tienen que bancarse los huracanes y las tormentas y los lugares donde se vuela todo, cosas como las que hemos padecido nosotros en Bahía Blanca, y me parece que el cambio climático no existe. Bueno, el Papa es el único líder mundial que sostenía fuertemente la urgencia de cuidar la casa común. Y el último tema que te diría es el del diálogo. Podría ponerte una lista enorme de temas, pero el diálogo interreligioso, que también lo tomó de aquí, ¿no? Lo tomó de Buenos Aires, porque él cuando lo tenía escrito sobre el diálogo interreligioso, pero cuando llega a Buenos Aires, él se encuentra a mí me encantaba el tema, entonces juntos recibimos a la gente de AMI y de DAIA, juntos recibimos a la gente del Centro Islámico y juntos devolvimos las visitas. Y empezó ahí un vínculo donde, bueno, eso se concretó en la fundación del Instituto de Diálogo Interreligioso junto con Omar Abud y Danny Goldman, el rabino Danny Goldman, y él. Así que, digamos, esto que después él lo trasladó, ni en el mejor de los sueños hubiésemos pensado que realmente esto iba a tener la proyección internacional que tuvo, porque él lo lanzó al mundo entero, el tema de instaurar un diálogo interreligioso que no fuera solo basado en discutir cosas de teología, sino en la buena voluntad y en la paz. Claro. Lo dejo a Raúl que te quiere hacer una pregunta, pero me quedé pensando en esto, digo, esta mañana por el trabajo periodístico. Un minutito más. Sí, no te preocupes. Estoy muy corrido de entrevistas el día de hoy. Me encontré con varios rabinos conmocionados porque no solamente murió el Papa, un líder religioso, sino había muerto un amigo, ¿no? Con Marcelo Figueroa, pastor, esta mañana Marcelo no podía hablar de la emoción que tenía. Digo, esto marca también algo importante, ¿no? De la cercanía, de unirse en la fe, en el camino y buscar objetivos. Esto claramente quedará por siempre. Raulito. No, muy sencillo, Guille, y es la última reflexión, por lo menos de mi parte, y yo te agradezco mucho, me gusta mucho escucharte. Pensaba en este término de revolucionario que le han puesto al Papa. Viste que a veces las palabras las decimos y parece que fueran propiedad de otros. Claramente, a partir de querer una iglesia pobre para los pobres, ha sido, por lo menos lo que yo pienso, revolucionario para muchos. Es realmente así, ¿no? A ver, te diría que por ahí en la forma, pero digo, el Papa es el continuador de una larga tradición de la Iglesia, digamos, la doctrina social, no nació con Francisco, el apostolado en los barrios digamos, más marginales de la ciudad tampoco, solo por recordar a uno, que es el padre Mujica, que sí, claro, vivió mucho antes que Francisco. Sí, sí.
Y la iglesia, la Arquidiócesis de Buenos Aires tuvo presencia en la villa desde que se formaron. Así que lo que hizo sí Francisco fue darle más visibilidad, digamos, y apuntar a renovar el equipo de curas y curas más jóvenes, pero él yo creo que es cuando uno lo analiza, es un heredero de la tradición, muchas veces quedó malinterpretado, ¿no? Malinterpretado, porque yo a Francisco siempre lo vi impecable, vestido de negro, con su traje, recibiendo a cualquiera. Era un hombre muy respetuoso de la forma, digamos, no es que andaba descrechado de cualquier manera, digamos. Y nunca lo vi aplaudir en una misa, era absolutamente respetuoso de la liturgia, le encantaban los ornamentos, los buenos ornamentos. Él hizo le encargó a Pallarols el altar de plata de la catedral. Entonces, digo, me parece que las personas hay que mirarlas completas. O sea, era una persona que tenía una austeridad de vida muy grande porque nunca vivió en la casa de los arzobispos, como tampoco vivió en el Palacio Apostólico. Vivía en un departamento de 40 metros cuadrados en la Santa Sede, pudiendo haber vivido en cualquier otro lugar, y usaba un auto sencillo, lo más sencillo que podía, y bueno, digamos, vivía con poco, la verdad que con lo necesario. Pero recibía a todo el mundo, o sea, no es que tampoco solamente recibía gente pobre. Francisco fue, digamos, muy no sé, lo recibía Tesla, por decirte. No es que, digo, si no, mirá, tenemos una visión cegada. Que uno quiera ocuparse de los pobres también significa que tenga que ocuparse de aquellos que tienen el poder de hacerle mal o bien a los pobres. Claro. Y eso es el resto de la gente. Claro. Sobre todo la gente con poder o la gente con plata. Entonces... Guille, querido, el placer de charlar contigo en este día tan especial. Te mandamos un abrazo grande, te queremos mucho, lo sabes. Gracias a ustedes. Espero que todos los argentinos podamos elevar sin distinción de culto una oración por Francisco. Así es. Ojalá. Gracias, abrazo grande. Seguimos abrazo grande. Hasta las 12, dale. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220. En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito. Más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320 440005. Comisaría Primera 02320 422 111. Comisaría Segunda 02320 466 661. Comisaría Tercera 02320 446002. Bomberos José Cepaz 02320 422222. Ambulancias 02320 439300. Secretaría de Seguridad 02320 447464. Defensa Civil 02320 441900. COM 02320 433856. Emergencias COVID 107 147 11 56 18 30 25 y 11 56 18 30 66. José Cepaz Municipalidad. Intendencia Mario Ishi. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo.
Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Tucumán tiene todo para vos. Historias, aventuras, los platos más ricos, los paisajes más celestiales y toda la fe de que estos recuerdos van a quedar para siempre en vos. Tenemos pasión por lo nuestro. Tucumán Turismo, Gobierno de Tucumán. Medicamentos Seguro, solo en farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Inscribite en las escuelas deportivas municipales de Merlo. Elegí la disciplina que más te gusta: básquet, hockey, tenis, taekwondo, pádel, skate y muchas más. Para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Inscripciones abiertas a escuelas deportivas municipales. Ingresa a www.merlo.gov.ar/escuelas deportivas. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. De 10 a 12, entra a La Trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. 11:32, seguimos pensando el legado que ha dejado el Papa Francisco. Recién hablábamos con el padre Guillermo Marcó, ahora lo tenemos al padre Oscar Fabré, también muy querido, lo queremos muchísimo, realmente. Y él sé que lo quería muchísimo al Papa, más allá del respeto, por supuesto, ante la máxima autoridad de la Iglesia. También han caminado juntos muchos caminos y había allí una amistad de fondo muy grande. Oscar, querido, gracias por estar ahí, padrazo. ¿Cómo andás? Buen día, esperanzada Pascua para ustedes. Un gusto escucharte, Gustavo. Qué lindo, qué lindo. Se lo marcaba recién aquí y te lo remarco a vos, ¿no? Porque, por supuesto, está la angustia, Oscar, sin duda, ¿no? Nada, es esta cosa de la pérdida y por supuesto, duele, y vaya si duele. Pero también, Marco, no sé si te pasó por la cabeza, calculo que sí. Digo, qué linda manera de ir al cielo, Oscar, ¿no? Estar ahí en la Plaza de San Pedro, darnos la bendición Urbi et Orbi para todos, de alguna manera despedirse e ir con Dios. Digo, qué sé yo, me parece que si se lo hubieran preguntado, hubiera elegido eso, ¿no? Sin duda, la muerte de un santo, ¿no? Quedarse dormido Claro. en los brazos de Jesús resucitado, ¿no? Que sin duda ya lo habrá recibido en el cielo. Yo pensaba hoy, mientras rezábamos la misa esta mañana, cómo habrá salido ese encuentro San José, a quien tanto amaba él, ¿no? Y a la Virgen. Y después su devoción y su amor entrañable a Santa Teresita, una santa que lo acompañó desde su sacerdocio, el papado, ¿no? Siempre me contaba todos
las gracias que le concedía, las rosas blancas que le hacía llegar, bueno, era impresionante, ¿no? Su devoción y su cariño, su amistad con Teresita. Querido padre Oscar, Raúl Vázquez de este lado, es un placer inmenso abrazarte desde acá, inmenso placer. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, vos sabés que te quiero y te extraño, pero bueno, eso es para la intimidad. Vos sabés que te escuchaba y cuando me confirmaron que íbamos a hablar con vos, tenía ganas de que nos cuentes, porque en definitiva, quien nos acaba de dejar es un amigo para vos. Uno puede sentir mucho desde lo institucional, puede hablar mucho lo que representa la figura del Papa, la figura revolucionaria, esto de por fin una iglesia pobre para los pobres, que más de una vez quisimos escuchar y se hizo carne en él, todas estas cuestiones. Pero ¿cómo te sentís vos? Porque has perdido un amigo. Y la verdad que muy triste porque hemos perdido un papá. Claro. Para nosotros fue una gran compañía, su humanidad que te desarmaba con sus gestos tan sencillos pero tan profundos, ¿no? Tuve la gracia de estar con él hace 5 meses y me recibió con muchísimo cariño ahí en Santa Marta. Pudimos charlar, reírnos mucho, porque la verdad que conservaba su buen humor, bueno, su abrazo, me confesó. Mirá, qué lindo. Y me perdonó. Qué lindo. Eso es lo más lindo. Qué lindo. Muy bien, estaba bien. Me dice, te recibo de pie. Me dice, digo, estás bárbaro. Estaba sin su sotana, incluso le había llevado unos regalos. Acá un amigo le había escrito un libro y una señora que le hizo unos dulces de membrillo. Le digo, ¿te puedo sacar una foto para agradecerle? Pero no para publicarla, digo, para la señora. Me dice, con esta facha. Y después yo lo cargaba porque en una esquina tenía la silla de ruedas, el trípode, los bastones. Digo, che, te pusiste una playa de estacionamiento propia. Pero bueno, muy lindo, la verdad que tenemos grandes recuerdos de sus llamados, cuando él se enteró que yo me vine a San Luis con mi mamá. Me llamó 2 veces allá, un 24 de diciembre para desearme feliz Navidad, que cuidara a mi vieja. La verdad que esa ternura de padre va a ser inolvidable. Claro. Yo remarcaba eso porque me lo has contado vos, me han contado otros sacerdotes, ¿no? Muy cercano, no llamaba al obispo, que también lo llamaba seguramente, digo, pero llamaba al obispo y llamaba al curita de los barrios humildes, ¿no? Te llamábamos a San Luis, digamos, llamaba a sus amigos, digo, nunca se puso en un papel de príncipe. No, para nada, es más, te decía, te habla el padre Jorge, ¿no? Siempre fue el padre, nunca se le subieron las ínfulas, digamos, como se dice comúnmente. El cargo a veces hace, ¿no? A veces hay que luchar contra eso. Pero mira, él siempre, en eso fue, yo creo que una de las grandes cosas que vamos a admirar siempre en Francisco fue su coherencia, su humildad y su sencillez, ¿no? Porque no solo fue un padre para nosotros que tuvimos esa gracia de tenerlo cerca, sino para el mundo. O sea, con todos era así. Yo creo que su legado ha sido, y va a ser, ¿no? Va a marcar un tiempo de mucha misericordia. Con tanta gente que ha sido desplazada por años, ¿no? De la iglesia, él soñaba una iglesia pobre para los pobres, y en muchos sentidos, ¿no? Los marginados, los inmigrantes, las personas con una identidad sexual que, bueno, se sentían fuera, ¿no? Pero su misericordia yo creo que va a marcarnos para toda la vida, y más a los sacerdotes, ¿no? Nos pedía tanto que fuésemos misericordiosos con la gente, que el confesionario no fuera el letrado de un juez ni una sala de tortura, sino un abrazo de un Padre misericordioso, ¿no? Como enseña Jesús en el Evangelio. Vos sabés que es muy lindo lo que decís y uno se pone a pensar, viste, que empieza a hablar de los legados y qué puede pasar, y uno se pone a pensar en cómo seguirá esta iglesia, ¿no? Esta iglesia ahora sin un padre como él. Ojalá, este es mi deseo, ojalá
estos signos tan chiquititos pero tan importantes, como el hecho de que la iglesia sea un hospital de campaña, que el hecho de que el confesionario no sea un lugar donde se juzgue, sino donde se abrace, estos pequeños signos, ¿vos crees que podrán perdurar? Hubo muchas cosas en la iglesia con Francisco que ojalá Dios quiera no perdamos, ¿no? Sí, mira, como siempre, ¿no? Está estas internas que duelen, de aquellos que, bueno, muchos estarán, no te digo contentos, pero más o menos con la partida de Francisco. Pero no tenemos que olvidar lo que él mismo nos enseñó también, ¿no? Que la iglesia la conduce el Espíritu Santo. Sí. Y que cada época, cada tiempo histórico tiene el Papa que Dios quiere que guíe a su pueblo. Y, bueno, fue un gran regalo, amén de que sea argentino. Yo creo que el corazón de este hombre amaba tanto a la iglesia que, bueno, va a ser inolvidable, ¿no? Su papá. Y Oscar, y en esta línea, en este pensamiento, vos que por supuesto no tenés la bola de cristal, no me vas a poder dar la respuesta porque obviamente no la tenés. Pero vos creés que la iglesia seguirá en un camino de apertura, en un camino que marcó Bergoglio, o viste cómo son los tiempos, a veces hay una apertura, después se vuelve para atrás. ¿Qué crees que puede llegar a pasar? Mirá, no deja de ser un misterio, pero yo creo que sí, tengo la esperanza de que sí, porque además él ha elegido un colegio cardenalicio, el 60% de los cardenales los ha ordenado él, y que tienen su misma línea de apertura, de querer una iglesia nueva, digamos, ¿no? Que se renueve cada día. Es más, esto que ha elegido, ¿no? Fíjate hasta dónde fue coherente, que él nos propuso ser este año de júbilo peregrinos de esperanza, ¿no? Y bueno, él peregrinó hacia el cielo, ¿no? Con la esperanza de ver una iglesia viva, que ame a los pobres, ¿no? Que sea una iglesia en salida, en fin, yo creo que, bueno, una iglesia alegre, ¿no? Él rezaba todas las mañanas la oración de Santo Tomás de Moro, pidiendo el buen humor, y eso no lo perdió jamás, con todos los dolores que no sabemos, ¿no? Pues yo le decía que desde que el día que lo eligieron, todas las noches rezaba 24 glorias a Santa Teresita por la soledad del Papa. Yo creo que es el hombre más solo del mundo. Pero cuando se lo contaba se le llenaban los ojos de lágrimas, ¿no? Porque yo digo, ¿con quién habla el Papa? Con Jesús. Pero bueno, a pesar de todo lo que tuvo que batallar con problemas de plata, con abusos de gente de la iglesia, en fin, él conservó su buen humor, su oración y su amor por la iglesia, ¿no? Es cierto. Oscarcito, querido, gracias, abrazo por estar allí, por tener esta hermosa charla con nosotros, por ayudarnos a reflexionar y recordar al Papa de la Iglesia Católica y también a tu amigo Jorge. Y eso para mí es invalorable. Así que te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, un abrazo para ustedes y a renovar la esperanza, porque yo creo que te lo aseguro así con el corazón, lleno de fe, ¿no? Ya tenemos un nuevo santo en el cielo. Ya lo creo. Gracias. Abrazo grande, madrazo. Bueno, una bendición para ustedes. Gracias, Oscar. Abrazo enorme. 11:43, seguimos en la trinchera, dale. Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio. Many
I must live with every day, and all the pain I put you through. I wish that I could take it all away and be the one who catches all your tears. That's why I need you to hear. I found a reason for me to change who I used to be. A reason to start over new. And the reason is you. 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 I'm not a perfect person. I never meant to do those things to you. And so I have to say before I go that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be. A reason to start over new. And the reason is you. I found a reason. Bueno, seguimos en la trinchera recta final y por supuesto el mundo está conmovido, cómo no estarlo, ¿no? Por esta noticia tan impactante para todos. Y por supuesto en Roma hay muchísimo movimiento, hay tristeza, insisto, me quedo con aquella Roma que conocí, que estaba feliz por tenerlo a Francisco, por ese papa tan cercano, tan amigo, tan del día a día. Tenemos en línea a María García Laborde, servidora, ella vive, tengo entendido, en Roma hace muchos años. ¿Cómo va, María? Qué placer tenerte. Raúl Vázquez y Gustavo Tubio te saludan. Abrazo grande desde la Argentina. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, ya son las 5, casi las 5 de la tarde, pero bien, muy bien, acá impactados por las noticias. Sin duda, ¿no? ¿Cómo lo tomaste vos en lo personal? ¿Cómo viste el impacto allí en Roma? Fue muy fuerte porque yo ayer estuve en la plaza, en la misa de Pascua. El Papa salió al balcón, dio la bendición Urbi et Orbi, después un ratito más tarde salió en el Papa Móvil a dar una vuelta por toda la plaza, y hoy a la mañana, a las 8 o 9 de la mañana, cuando me enteré, me llegó la noticia porque no abrí el teléfono más temprano, la verdad es que no lo podíamos creer. Yo vivo acá con otras servidoras y enseguida prendimos la tele y dijimos, no puede ser, ¿cómo? Pero si ayer estaba bien dentro de todo, ¿no? Se lo veía bien. Y estábamos felices porque se había repuesto, digamos, de esta enfermedad, de pulmonitis, le dicen acá, neumonía bilateral, que lo tuvo tanto tiempo internado. Y la verdad es que es un shock grande, ¿no? Es como que uno pierde verdaderamente un padre, porque así se siente Francisco para la iglesia, ¿no? Un verdadero padre, un verdadero pastor. María, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado. Es un enorme placer saludarte. Te quiero mucho. ¿Cómo estás? Raúl, querido, ¿cómo estás? Bueno, acá. Muy bien, me imagino. Como me escuchás. Sí. Me imagino lo que habrá sido para vos y me imagino también lo que habrá representado. Seguramente con el tiempo tomarás conciencia. Recibiste la última bendición en vida de Francisco. Eso es un regalo inmenso, me imagino. Invalorable, ¿no? Me imagino. Es una gracia. Más allá de la tristeza, ¿no? Es invalorable. Sí. Es una gracia enorme. La verdad es que pensar que uno está viviendo parte de la historia es algo que conmueve, ¿no? Que
nos decíamos entre nosotras acá un poquito como cómo nos golpea, más allá de la realidad de este papa un papa argentino, primer papa latinoamericano, con una apertura a la iglesia y al mundo entero tan patente, ¿no? Qué difícil va a ser no tenerlo. Claro. Tal cual. Ahora me estoy reiterando en esto porque se lo marco a todos los que van pasando a través del programa, pero sobre todo en tu caso, ¿no? Insisto en esto. Digo, la misión bien cumplida de Francisco, que Dios le permitió esto, ¿no? Dar la bendición Urbi et Orbi, bajar, subirse al papamóvil, despedirse de todos los que estaban allí, que es despedirse de todos nosotros, ir a su departamento, quedarse dormido y partir. Digo, qué linda manera de ir para el cielo. Digo, qué lindo. Seguramente lo que él pidió. No, absolutamente, absolutamente. Él pedía estar consciente cuando moría, ¿no? Que cuando muriese poder estar consciente. Pero la verdad es que yo pensaba hoy, ¿no? Lo dio todo, lo dejó todo, como Jesús, viste, que dice a sus discípulos los amó hasta el final. Bueno, el Papa se dio hasta el final y amó a su pueblo hasta el final. Con lo último que le quedaba, se subió al papamóvil, salió, dio la bendición, abrazó niños que le acercaban, ¿no? Uno dice, qué maravilla, la verdad es que qué grande que es Dios. Y cómo permite, por lo menos, ¿no? Yo también el domingo de Ramos lo tuve muy cerquita porque también salió a saludar después de la misa y la verdad es que uno dice, qué grande este Papa que no se guardó nada para él. María, estaba pensando... Esa es la sensación, no se guardó nada para él. Sin duda. Estaba pensando, María, es bueno decírselo a la gente, María laburó y labura, pero laburó mucho aquí en la Argentina, en una parroquia que yo quiero mucho, dándole una mano muy grande, a los curas inclusive apoyando mucho el camino de los jóvenes, ¿no? Y Francisco, bueno, recordamos mucho y hemos visto millones de veces sus videos allí en Río de Janeiro con las jornadas de la juventud, se estaban por venir otras ahora. Es una pérdida enorme también para la juventud, aunque todavía no parezca así, ¿no? Seguramente los jóvenes van a extrañar ese abrazo de padre y esas palabras maravillosas que tenía que cada vez que los convocaba, ¿no? Sí, absolutamente. Ahora dentro de poquito, bueno, en agosto, fin de julio y agosto es la jornada, no jornada, el jubileo para los jóvenes. Este fin de semana era el jubileo de los adolescentes y la sensación es esa, ¿no? Es que nos quedamos sin un padre. Creo que a todos nos va a hacer falta, sobre todo creo que los argentinos, cuando el Papa hablaba tan en nuestro idioma, ¿no? Que lo entendíamos perfectamente, y creo que eso, no se sabe quién va a venir, ¿no? Hay que rezar al Espíritu Santo para que suscite un papa bueno, un corazón bueno para la iglesia de hoy. Con relación a eso, Marina, ayúdanos a entender todo lo que viene ahora. Se están hablando de tiempos, bueno, ¿cómo seguiría todo? Bueno, yo no soy vaticanista ni nada por el estilo, pero lo que entiendo que son unos días, son alrededor de 8 días de duelo. En el intermedio hay varias misas, está la sepultura también del Papa, que en este caso pidió ser enterrado en Santa María Mayor, que es la iglesia donde está el ícono de la Virgen de la Salus Populis rumana, que es donde... O sea, a donde él acudía cada vez que tenía un viaje y cuando volvía de ese viaje agradecía también a la Virgen. Cuando salió de la internación se fue a Santa María Mayor a agradecerle a la Virgen y a rezar. Así que, bueno, después de los entierros, va a haber misa, va a haber posibilidad de que los fieles podamos ir a despedirnos a San Pedro, va a estar el cajón, a cajón abierto, por lo que decían hoy. Para que todo el que quiera pueda ir, creo que son 4 días donde él está presente en el Vaticano, en San Pedro, y después del entierro entiendo que se habilita o se abre el llamado al cónclave, que
que tardarán un poco los cardenales en llegar, porque Claro. también tendrán que poner sus cosas en orden antes de venir, y yo creo que en no más de 15, 20 días se estará eligiendo un nuevo papa. Qué bárbaro, qué bárbaro. María, bueno, gracias por este contacto, gracias por acercarnos este papa tan... No, por favor, tan gracias a sencillo, tan humilde. ustedes y exactamente, bueno, y a rezar para que el Ya Espíritu lo Santo creo, suscite ya lo un creo. papa, Te un mando, papa bueno. te mando un enorme beso, te queremos mucho, te extrañamos y ahí estamos, María. Te mando un beso enorme, fue un regalo hablarte. Un abrazo grande para ustedes. Me encanta hablar con personas como María, viste que ya no la pudimos ver, Es un ángel, ¿eh? pero Es un vos ángel. escuchás, claro, la escuchás y escuchás una Sí, vibración distinta Sí, sí, una paz de alguien que inmensa. está en paz. Lo importante de vivir en paz, Sí, sí, ¿no? Vivir en paz y vivir conectado con lo importante. sin duda. Fíjate si Javi tiene lo que le mandé, porque me gustaría Ahí terminar nos en pidió unos segundos, lo está segundos. bajando, sí, sí. Sí, porque tenía ganas de terminar el programa justamente escuchándolo a él. Tal cual. Lo tuvimos 12 años. Es parte de ese hermoso legado que nos deja, ¿eh? Nos ha hecho pensar muchas veces. Sí, sí. En el momento que muchas se veces. cortó, viste, cuando vos tuviste problemas de transmisión ahí de unos minutitos, yo muy humildemente, repito, les decía a nuestros oyentes que no le hagan mucho caso a sus autodenominados voceros y que la palabra de Francisco está en sus cartas apostólicas, que son maravillosas. Total. Maravillosas. En sus encíclicas, ¿no? Tal cual, tal cual. Hablábamos de todo su legado, y insisto, recomiendo que lean la encíclica que habla de la ecología. Sí, sí, muy fuerte. Sí, sí, sí. Es muy fuerte, ¿no? Cuidar la creación. Tal cual. Me dice Cuidado. Javi que cuando quieras. Me parece lindo a esta hora escuchar parte de su mensaje, cuando hablaba llano a su gente, cuando pedía salir, que sea una iglesia para afuera, una iglesia cerca de la gente, una iglesia no de príncipes, sino de hermanos, y que evidentemente nos ha marcado un rumbo. Esto decía, por ejemplo, el Papa Francisco. La justicia social es una expresión creada por la Iglesia, ¿no? Es inseparable de la compasión. Dios tiene 3 atributos: cercanía, misericordia y compasión. Si nosotros queremos hacer una cosa de tipo social, por ejemplo, tenemos que ir con estos 3 atributos. La justicia social es inseparable de la compasión. ¿Saben qué es la compasión? Seguro que sí. Compasión significa padecer con el otro, compartir sus sentimientos. Es una palabra hermosa. Como sabemos, en efecto, la compasión no consiste en dar limosna a los hermanos y hermanas necesitados, mirándolos de arriba hacia abajo, viéndolos de las propias seguridades y privilegios. Compasión significa hacernos cercanos unos a los otros. Cuando yo confieso que Dios me dio la gracia de perdonar, ¿no? En 53 años de cura nunca negué una absolución. Cuando yo confieso, le pregunto si dan limosna. ¿A quién se lo puedo preguntar? Gente adulta. Me dicen que sí. Y cuando vos das limosna, ¿mirás a los ojos a quien le da la limosna? ¿Tocas la mano? ¿O le tirás la plata y haces así? No saben contestar. Dan la limosna, pero no tienen esa compasión que es carnal, que es fraterna, que es honda. Sea que compartimos los mismos padecimientos, sea que nos conmovemos con el sufrimiento de los otros, la verdadera compasión construye la unidad de los pueblos y la belleza del mundo. Qué maravilla, ¿no? Es Qué extraordinario maravilla. escucharlo, es extraordinario. Y nos Es deja, extraordinario. nos deja esto, nos deja un montón de palabras
y de enseñanzas que Dios quiera. Ahí te marca varias cosas, ¿no? Insisto, con el tiempo le vamos a ir dando la dimensión que tiene. Pero ahí te marca, por ejemplo, cuando éramos chicos, nos mandaban en la iglesia nos mandaban a confesarnos, y por supuesto siempre hubo curas piadosos, pero también estaba aquel que, digamos, vos le empezabas a contar algunas travesuras de chico, y te marcaba con el dedo y te mandaba a rezar 78 Padre Nuestro, 504 Ave María, y vos ibas con un temor, salías transpirando, ¿viste? Y él marcó esto de a los sacerdotes, lo dijo recién, nunca le negué la absolución a nadie, y les pedía a los sacerdotes que hicieran carne el sufrimiento de quien iba a charlar. No era confesión, viste que no se llama más confesión, sino reconciliación, Exacto. charla con un sacerdote, en la cual muchas veces me pasó, por pedido de Francisco, que el sacerdote, después de hablar con él, te decía, anda tranquilo que yo rezo por vos, ¿no? Y eso se lo marcó Francisco. Yo me hago cargo de todo esto, andá vos tranquilo, tomá la absolución y yo me hago cargo de rezar por vos. Y eso Francisco, ¿no? Francisco puro. Y después esta historia que nos marcó del otro como hermano, ¿no? Al costado del camino. Sí, sí. Si vas a dar una limosna, bueno, sentate un rato a charlar con esta gente. No son. Compadecer. Dejá de ver a la gente, ¿viste? La gente en situación de calle como una molestia. No lo son. Nadie está en la calle porque quiere. Tal cual. Tal cual. Y entre tantas otras cosas. Bueno. Nada, Sí, llegamos a las 10, llegamos a las 12, digo, y mañana nos reencontraremos, querido hermano. Dale, recemos por él. Eso. Sin duda. Esta vez, digo, para finalizar, ¿no? Tantas veces nos pidió esto, recen por mí. Bueno, ahora le vamos a rezar a él. Sí, tal cual. Ahora le vamos a pedir a él, ya lo creo. Acordate de nosotros y ayudanos, ya que estás allá arriba. Ya lo creo. Chao, mañana a las 10 nos vemos. Chau, chau. Otra vez la lluvia me acompaña en casa. Un café y un cigarrito para estar bien. Y tú estás aún dormida en la cama y bien. Voy a ver quién pasa en la ventana. Escribir, tengo que escribir a mi hermana. Y comprar azúcar que se acabó ayer. Y pasear al perro en la mañana, pero no. Creo que me volveré a la cama. Y acurrucados el mundo es diferente. Calor humano y hambre que compartir. Y adormecidos y amontonados de esta trinchera no quiero salir. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,